comentar esta moción de censura y si él considera que es válido y si se debe censurar a Digna Calle por haber recibido en su casa la visita del ministro del Interior. Por supuesto que sí, porque ella es vicepresidenta, ella representa la mesa directiva, ella representa a todo el Congreso y ella no puede estar recibiendo en su casa ningún ministro ni viceministro. Las reuniones son oficiales, son en el Congreso y además es sospechoso que justo lo haga en los días que se estuvo viendo la censura de un ministro. O sea, yo creo que eso es muy grave y esta señora no conoce la técnica parlamentaria, no conoce pues el derecho parlamentario y ese tipo de reuniones son inaceptables realmente. Así que me parece que la censura es procedente en este caso. De acuerdo, la reunión se produce, o la visita, para ponerlo en estos términos, se produce después de que ya Willy Huerta había salvado de la censura. Mire, no hay ministro que vaya a casa de un congresista. Hay 19 ministros y 130 congresistas. ¿Usted se imagina que cada ministro va a ir a las 130 casas de los 130 congresistas para visitarlos y hablar de cosas personales o de cosas vinculadas a su trabajo? No es así. No es así. A los ministros se les convoca al Congreso y una comisión lo interroga o le pide cuentas sobre lo que está haciendo. Esa es la fórmula de fiscalizar al gobierno. No es reuniéndose en privado un congresista que es vicepresidente del Congreso con un ministro de Estado que es fundamental, que es el ministro de Estado del Interior nada menos, que maneja a todas las fuerzas policiales. Eso es inaudito, es inusual, no es bueno hacerlo además. Eso es parte de una relación clandestina que existe entre el gobierno y gran parte del Congreso, lamentablemente. De acuerdo, vayamos a otros temas porque el día de hoy se han presentado, se han registrado protestas fuera del centro de convenciones donde se llevaba a cabo la ceremonia inaugural de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Vimos ahí a Jorge del Castillo, seguramente tenemos algunas imágenes de alguna manera liderando estas protestas. ¿Cómo entender estas protestas en las que, por ejemplo, se renegaba del rol del señor Luis Almagro, ¿no?, a quien se considera o de quien se cree se ha excedido en sus funciones y estaría entrometiéndose en política interna? ¿Coincide o no usted con esos reclamos que se han escuchado esta tarde? Totalmente, y además no apruebo que el alcalde de Lima le haya entregado las llaves de la ciudad. Eso tampoco lo apruebo. Es decir, el señor Almagro tiene una pésima trayectoria como secretario general de la OEA. Hay que recordar que apoyó a Kuczynski, se quejó de la moción de censura de Kuczynski, luego apoyó a Vizcarra, apoyó el cierre del Congreso, luego criticó la vacancia de Vizcarra, en fin, todo lo que ha pasado en contra de los últimos gobiernos, él ha salido rápidamente a apoyarlos. Y ahora, en este caso, habla de que ese gobierno combate a la corrupción y no se da cuenta que es un gobierno que está metido en la corrupción, que es un gobierno acusado de ser organización criminal. O sea, con todos estos antecedentes, evidentemente el señor Almagro debía ser declarado persona no grata en el Perú. Sin embargo, por respeto a los 25 cancilleres que hay en Lima, hay que guardar ciertas normas de conducta diplomático, protocolar, pero no de ninguna manera declararlo pues huésped ilustre de la ciudad y darle las llaves de la ciudad. Eso de ninguna manera. De acuerdo, ¿le parece si escuchamos juntos lo que dijo Luis Almagro el día de hoy en ese contexto de inauguración? Vamos primero con las declaraciones del presidente Pedro Castillo, parte del que fue su discurso inaugural, y luego inmediatamente el discurso que diera Luis Almagro, un extracto por supuesto con lo más destacado de ello, y regresamos. Víctor Andrés, gracias por estar ahí. Accionar de manera efectiva contra la desigualdad no pasa solamente por reducir los niveles de pobreza. Es imprescindible desarrollar políticas de redistribución. Hay suficiente evidencia sobre los peligros que entrañan para la estabilidad y el desarrollo de nuestras sociedades y la democracia. La concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias, cuando millones no tienen nada. Debemos creer en la democracia, más que nunca. Nunca debe ser sacrificada en ningún altar. Los mandatos constitucionales deben ser respetados. La democracia es la única solución. La democracia
es la que le puede dar soluciones y le debe dar soluciones a nuestra gente. ¿Podemos interpretar estas palabras, las últimas, las que se refieren a la democracia, digamos, y a la defensa de ella, como una intromisión? Yo creo que son palabras que se las lleva el viento, que no tienen ningún sentido, porque ¿qué pasó en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que hay una persecución tremenda a la oposición y a los periodistas. Y en Venezuela, donde hace poco había un canje de prisioneros, ¿no? Con la familia de Maduro, que estaba acusada de narcotráfico en los Estados Unidos. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? Y además hay que recordar que la OEA se opuso al conteo, a la auditoría de las elecciones pasadas. Se opuso, las dio por buenas y aceptables en todo momento. Y además no es una cosa solamente de la OEA de ahora, de Almagro, que es un desastre, sino que hay que recordar que en la reelección de Fujimori en el año 2000, la OEA, con un señor Stein que vino en nombre de ellos, también convalidó totalmente las elecciones y se demostraron pues que había muchas irregularidades. Entonces, lamentablemente, esta OEA es peor que la anterior y lo que está haciendo es convalidar a una serie de regímenes que son poco democráticos y sobre todo muy corruptos. O sea, la pregunta es, ¿combate la OEA a los gobiernos corruptos? ¿Sí o no? Eso es más importante que fortalecer la democracia, porque la democracia con corrupción no existe. Bien, y es de los que cree que el gobierno de Pedro Castillo, a través de la Cancillería, estaría, diseñando una estrategia de la mano con la OEA para proteger al presidente de una eventual destitución, suspensión o vacancia. Bueno, eso es absurdo, pues. O sea, al señor Almagro hay que entregarle un texto de la Constitución. Cuando vino gente de la OEA también en la primera moción de vacancia de Kuczynski, le entregamos un texto de la Constitución en español inclusive y en inglés, en 2 idiomas para que puedan entenderlo. Pero parece que no lo han leído. O sea, la vacancia es una institución que está prevista en nuestra Constitución. O sea, en el Perú no ha habido golpe de Estado. Desde el año 68 y el año 92 no ha habido golpe de Estado. Lo que ha habido es cambios de gobierno utilizando instrumentos de la Constitución. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, que venga Almagro a pretender o a insinuar que acá puede haber golpe de Estado, me parece que es algo que no se puede aceptar. Hay que rechazarlo totalmente. Bueno, esta es una mirada crítica la que tenemos, pero además no es solamente Almagro, sino es la contraparte de la Cancillería liderada por el doctor Landa. Quería ponerle las declaraciones que logramos arrancarle a el embajador Forsyth, que es precisamente el representante del Perú ante la OEA. Justamente los periodistas le preguntaban por las denuncias sobre corrupción que pesan sobre el presidente Castillo, y fíjese usted la respuesta que ofreció el embajador Forsyth. El día de hoy el alcalde virtual ha dado unas palabras bastante duras justamente para el contra de la OEA. No, la verdad que no he tenido oportunidad de leer. ¿Qué le pediría? ¿Un mensaje justamente para el actual alcalde? No me corresponde hacer esa solicitud. Pero ¿por qué no le cuenta a la comunidad internacional que el presidente, por ejemplo, persigue periodistas? Es un sindicato de ser un cabecilla de una organización criminal. ¿Por qué no se dice la verdad a la comunidad internacional y le lavan la cara? Cuéntenos, en Cancillería. Porque hace un frío de los diablos acá. Necesito que llegue ahorita. Hace mucho frío, decía el embajador Forsyth, preguntado por las denuncias de corrupción del presidente, del cual es embajador y representante ante la OEA. Pero en Washington hace más frío. En Washington hace más frío que en Lima. Sin embargo, no le preocupa el frío de Washington a un embajador que renunció y que las renuncias son irrevocables a nivel de embajada y que luego la retiró y siguió en el cargo. Hay que recordar que la Cancillería ha presionado a la Municipalidad de Lima para que la Municipalidad de Lima declare huésped honorario y le entregue la llave de la ciudad al señor Almagro, algo inusual también. Entonces, hay un trabajo conjunto que están haciendo la la embajada en la OEA, la Cancillería peruana, con la OEA para comprometernos en la defensa de la democracia. Y la democracia en el Perú se defiende sola, no necesita patrones extranjeros para que se defienda. La defendemos todos nosotros, todos los días.
y por supuesto atacamos a la corrupción. La corrupción destruye la democracia y eso es lo que ellos no quieren entender. Y los articuladores de esa estrategia serían entonces no solamente el señor Almagro, sino consideraría usted, por ejemplo, ¿cómo consideraría el papel desempeñado por el embajador Forsyth o por el embajador Rodríguez Cuadros en Naciones Unidas? Mal, declaramente mal, porque están defendiendo a un gobierno corrupto, lamentablemente. Pero además ellos renunciaron y luego retiran su denuncia cuando había 2 embajadores ya nombrados en sus reemplazos que habían hecho maletas y iban a presentar sus credenciales al día siguiente. Y no han podido hacerlo porque ellos retoman una embajada que ya habían renunciado. O sea, las renuncias a las embajadas no se retoman, no se suspenden, no se reformulan después. O sea, eso ha dejado muy mal al país en la OEA, con los embajadores de la OEA y por supuesto también en la ONU. Ese tipo de actitudes y de acciones le hacen daño al país. Bueno, es correcto. No olvidamos que cuando Pedro Castillo nombra al canciller Rodríguez Mackey en reemplazo de Landa, en efecto, los dos presentan la renuncia. Sin embargo, luego el presidente se pelea con Rodríguez Mackey, lo retira de la Cancillería, regresa a César Landa y César Landa deja en suspenso, o ellos dejan en suspenso, ese fue el término que se utilizó en su momento, dejar en suspenso nuestras renuncias. Pero es que en el mundo diplomático no hay renuncias en suspenso de las embajadas, de los embajadores. No existe. La última renuncia en suspenso fue el año 36 en Suiza, con otro asunto muy diferente ante la Sociedad de las Naciones. O sea, este sistema de renuncias en suspenso no existe. Es un invento nuevamente de todos los señores que han querido regresar a ganar cada uno $15.000 desde la embajada que están ocupando. Esa es la verdad. Correcto. Y en caso se suspendiera, hoy que se habla mucho sobre la acusación constitucional que presentaría la fiscal de la Nación por las investigaciones que hay en contra del presidente, ¿qué pasaría si el Congreso, en el marco de la Constitución, tomara alguna medida que separara a Pedro Castillo de la presidencia de la República? ¿Qué impacto podría tener, teniendo en cuenta esto que hemos considerado una estrategia a nivel internacional? Bueno, por eso mismo es bueno para un país tener una reunión de asambleas de esta naturaleza, pero en este momento es una manipulación política para buscar respaldo ante lo que viene después, porque se sabe que la fiscal de la Nación va a presentar pronto una acusación contra el presidente de la República y hay mociones e investigaciones de por medio que van a llegar al Congreso también. Entonces, lo que está buscando el gobierno es respaldo internacional, intervención internacional, le hacen bien, intervención internacional para ellos defenderse mejor de las acusaciones de corrupción que son sumamente graves y que son inéditas en el Perú, en un presidente de la República que tiene solamente 14 meses en el poder y cuya esposa, hijos, sobrinos, ahijados y amigos están todos procesados. O sea, eso es inédito y es inaceptable. De acuerdo, Víctor Andrés. Precisamente hurgando sobre la gestión de Almagro, el diario El País publicaba un informe que vamos a poner en este instante en pantalla. Este es un informe que lleva ya, que tiene, vamos a ver la fecha exacta, del año 2020, marzo de 2020, titulaba el reportaje Luis Almagro, un controvertido camaleón político al frente de la OEA. El uruguayo ha sido reelegido, decía la nota en ese momento, para liderar el principal foro del hemisferio hacia el 2025. Lo interesante es que dentro del artículo y el reportaje, señala, por ejemplo, el comportamiento que tuvo Almagro con el régimen de Hugo Chávez. Dice, no habían transcurrido más de 3 semanas desde la muerte de Hugo Chávez. En Venezuela estaba a las puertas de unas presidenciales en las que se decidía continuar con el legado bolivariano liderado por Nicolás Maduro o dar un giro a la derecha. Consultado entonces por Telesur sobre el panorama, Almagro se deshacía en halagos sobre el papel estadista que había ejercido Chávez. ¿Qué dijo Almagro, el señor Almagro, que hoy está en nuestro país? Ahí está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso.
ojo, sobre el régimen de Hugo Chávez en su política interna y exitoso en su proyecto internacional. Ese es el camino. Esto decía Luis Almagro sobre el chavismo hace 2 años. Víctor Andrés, comentarios. Bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo. Nosotros criticamos mucho la elección de Almagro, la primera, y criticamos mucho más la reelección, que no debió proceder, pero tuvo pues algunos votos de Venezuela. Venezuela de alguna manera apoyó mucho a Almagro por su reelección y hizo que algunos otros países más apoyen esta reelección y finalmente lo logró. Pero Almagro es un secretario general nefasto para la OEA, de lo peor que ha tenido la OEA en los últimos, 30 o 40 años. Y claro, si Lima le ha dado las llaves de la ciudad, pueden haber distritos, el de San Borja, que está en la convención allí, o el hotel donde está alojado Almagro, esos distritos podrían perfectamente bien declararlo a Almagro persona no grata. Ojalá que le puedan hacer para contrarrestar los excesos de la Municipalidad de Lima. ¿El hecho de celebrar esta asamblea en Lima sería parte de esa estrategia de la que estamos hablando? Total, eso ha sido organizado y pedido por los países piden normalmente, como sucede en los deportes, piden ser sede de estas reuniones, asambleas, etcétera, con cierta anticipación. Y esto se ha pedido hace mucho tiempo atrás y se ha reforzado, se ha insistido y se ha dado todo tipo de garantías para que suceda acá. Por lo tanto, la asamblea llegó, pero claro, lo que no saben muchos de los que han venido en forma inocente de cancilleres de otros países es que lo que se está tratando de hacer acá es fortalecer a Castillo y hacernos olvidar que es un presidente no solamente incapaz, porque incapaz, pueden haber muchos, pero es rapaz, ese es el problema, que es un gobierno rapaz. Entonces están con su presencia consolidando o avalando la rapacidad, las inconductas, los delitos que comete constantemente el gobierno de turno. Muy bien, le agradezco a Víctor Andrés García Baleaúnde su participación en el programa. Gracias y buenas noches. Buenas noches.